entraste acá es porque te gustaría ver cómo se colocan estos faros auxiliares, estimo. Así que quédate que te voy a mostrar cómo hacerlo. Quedó bastante lindo, che. Me gusta, ¿eh? Sí. ¿Cómo sangra? Sí, ¿Sangra un montón? un poco. Dije, alguno capaz que va a decir, che, ¿cómo lo sacaste? Bueno, tiene dos tornillos, uno acá, otro de este lado, y del otro lado exactamente lo mismo. Tiene uno por ahí y otro por acá. Bueno, no tan lejos, pero uno por ahí y otro por ahí. Llave de 17 y la pistola de impacto más una extensión para sacar esto es lo más fácil que hay para sacar el paragolpe. Si no, con una llave te vuelves loco de abajo. Y todo esto lo agarraría y debería de pasar algo para sacarle todo el color rojo o cambiarle todo el forro este que tiene, que debe ser tipo termocontraíble, algo por el estilo. ¿Cómo se saca el paragolpe? Así de fácil, tiene unas muecas acá al costado también, que agarró toda esta parte. Se pone un tornillito, yo le puse un tornillo, obviamente no es lo que va, ni queda estético, ni está lindo. O sea, lo recomendable sería que le pongan las trabas, como esta, ¿ves? Esta tampoco está bien todavía, pero bueno, seguramente ahora la compren antes de armar todo esto. Pero por lo pronto, la idea del paragolpe es recortar esta parte para ponerle los faros auxiliares, que ahora se los voy a mostrar, que vamos a estar poniendo acá. No veas que lo raspé acá porque me muero si lo raspé, mira. No sé por qué lo raspé. En este caso tenemos los faros auxiliares de marca Fitam, están bastante buenos. La verdad, la calidad es vidrio, están bastante bien. La calidad se ve bastante bueno, se ve bastante copado. Es de vidrio también. Y la idea sería que esto lo pongamos. Che, ¿se pueden ir ustedes? Espera. Salí que tengo que hacer esto. Dale. Bueno, quédate, se lo voy a tomar. Así que vamos a tener que recortar esto, recortar todas estas muecas desde acá, todo lo que marca acá, lo vamos a recortar. Después esto igualmente vamos a pintar el paragolpe otra vez, pero vamos a sacar esto y después vemos con qué seguimos. Bueno, una vez que recortamos esto, que lo hicimos con una sierrita, lo hicimos con esta sierra, le fuimos dando de a poco hasta que cortó. Acá hay que ir sacándole todos los bordes que vos puedas, pero lo estoy haciendo con una moladora. Lo estoy dando así de costadito, para ir dejándolo lo más liso posible para que se quede así como está. Que ven que entra perfecto. Vos lo vas a ver así. Y calza bastante bien. Después igualmente le voy a poner un burletito acá y voy a poner un poquito de pintura acá que se me saltó, pero bueno, ya dentro de todo va quedando. Todos te dicen que acá cuando vos vas a ponerlo te muestran un video, pum, calza excelente, pero no calza excelente, vas a tener que recortar algo. Generalmente los paragolpes estos no son los originales, o en la mayoría de los autos no son los originales, y pasa esto. Según me dijeron, cuando tenés el original va de una, no tenés que adaptar nada. Yo en este caso tuve que adaptarlo acá, tuve que cortarlo, tuve que hacerlo que entre un poco más la oreja está para adentro para que quede a nivel de la superficie afuera, como le estaba mostrando recién. En este caso acá calza diferente, entonces hicimos corte con la moladora acá y acá el agujerito. ¿Para qué está el corte este con la moladora? Si te queda medio atrás el faro o sobresalido, por ejemplo, esto quedaría puesto así, y si yo con esto lo puedo dar una recorrida, hago que se mueva o para arriba o para abajo, y ahí le doy la forma. Así que vamos a poner este y vamos a ver cómo queda. También fui a comprar las luces. Conseguí estas, miren, son las más Tobar. Había una que salían 1200 pesos y estas estaban 200 pesos. O sea, vamos con esta, total. Qué sé yo, ¿qué puede malir sal? Ya tenemos, en realidad, luces. Y saqué una recién de acá. La acabo de sacar y allá la tenemos, está puesta. Que ahora no me acuerdo dónde la dejé, ahora que lo pienso, pero la idea es que vamos a poner dos de las mismas porque tenía una de cada una. Acá está la luz, mirá. Por eso mismo la intención sería que sean iguales, ya que tuve que sacar de vuelta por segunda vez el paragolpe porque de la nada dejó de andar. Estoy probando todo afuera. Bueno, finalmente
ya tenemos los faros auxiliares, ustedes ya sé que lo querrán ver como quedó puesto. Miren, más o menos. Costó mucho encuadrarlo para que quede de esta manera. Igual, si ustedes se ponen a verlo, puede haber quedado mucho mejor, pero no está mal tampoco. Del otro lado más o menos quedó igual, pero ahora se los voy a mostrar también. En un momento pensé que iba a ser mucho más fácil, pero literalmente costó muchísimo. Nada, animate a hacerlo, vas a renegar un poco más cuando el paragolpes este no sea el original. Este no es original, es el reemplazo. Encima tampoco le compré las trabas que van acá. Me parece que voy a comprar el paragolpe nuevo y chau, porque este paragolpe creo que ya cumplió su ciclo y no cuadra bien en algunos lados también por las trabas. Por ejemplo, les puede llegar a quedar así. Capaz que a alguno ni le molesta, pero a mí me rompe las bolas realmente ver con esta curvatura acá y que tenga una luz de más o menos, miren, un dedo o dos como allá. Ahora les voy a mostrar primero, voy a mostrarles cómo está la Saveiro, en qué estado. No la uso hace un tiempito. La caja un poco la vieron. Qué sé yo, nunca. Voy a tener que limpiar también. Bueno. Así está adentro. Y ahora lo vamos a limpiar un poco. Quedó bastante linda, te digo, mirá, lo lindo que quedó. Pero vos querés ver los faros auxiliares, bueno, que a eso vinimos en realidad, pero me quedé mirándola y digo, pa, puede ser que esto sea mío. Algunos se habrá quedado con la duda de cómo hice el esquema eléctrico para conectar las luces acá, pero yo tengo la posición en los giros. Saqué la corriente de ahí directamente y puse una masa aparte, así que cuando yo prendo la posición se prenden los faros auxiliares, que no está bueno. En cuestión, cada vez que prendo posición se prenden los auxiliares, que no está bueno. Habría que ponerle una tecla, ponerle algo, pero lo voy a dejar así de momento. Lo correcto sería que le pongamos un relay aparte y ya que está, ¿por qué no un fusible? No sé si es muy excesivo, pero no estaría mal tampoco. Pero bueno, esquema eléctrico, acordate lo único que hice, agarré la posición, que yo la tengo acá en los giros, capaz que vos lo tenés acá. Agarré la corriente de ahí, tiré un cable que une las dos. No es lo correcto, pero funciona. Así que eso te lo dejo en vos de cómo querés hacerlo. Te voy a mostrar un poquito la Saveiro mientras te voy cerrando el video. Colorcito rico que tiene, che. Así está, muchachos. Yo sé que estos relojes quedan como patán en el ojete, pero los voy a cambiar ya, ya los voy a cambiar. Como ustedes fueron viendo en el proceso, tuvimos que sacar el paragolpe, tuvimos que recortarlo, tuvimos que amurarlo, pero no es tan fácil como uno lo pensaba. Yo en un Fiat Uno ya había renegado increíblemente en el Fiat Uno SCR, que bueno, yo tenía el CL y no venía con los faros auxiliares, y creo que el que habrá hecho ese tipo de laburo sin experiencia se habrá dado cuenta que es un dolor de huevo. Pero acá más o menos fue lo mismo, nada más que se parecía un poco más fácil, pero no es imposible. Yo estoy hablando de yo que soy jovista, no soy de alguien que soy de desarmar paragolpes, andar haciendo adaptaciones, recortes, nada. Creo que solo los faros auxiliares también lo había puesto en el Gol, no me acuerdo, pero bueno, resulta que acá también lo pusimos. Cuesta bastante, parece bastante fácil, pero no. Lo que se te va a complicar a vos tal vez si no tenés el paragolpes original va a ser dónde calza el vidrio, porque a veces no calza recto, puede calzar de costado. Yo igual si tengo fotos te voy a ir dejando para que vos lo veas. Así que bueno, chabón, ahora te toca a vos renegar un poco, para vos meterle, porque capaz que entraste a este video de casualidad o porque te pintó ver cómo lo colocás todo esto. Y bueno, espero que te sirva mi experiencia. Amo dejar estos tipos de videos porque el día de mañana yo no tengo más el vehículo este, digo, ¿te acuerdas cuando hice esto? Y bueno, nada, es una boludez, pero a alguien que no está metido siempre le cuesta y tal vez no sabe ni cómo hacerlo, y bueno, ahí está. Te veo en un próximo video. Si lo llegás a hacer, etiquetame, mostrame una foto que quiero ver. Te voy a dejar mi Instagram por acá. Y a vos te veo en un próximo video. Ahora, ¿con qué seguimos, reina? Vamos a esa caja violenta, ¿no?